Estamos. ¿Me ves? Hola, Hola. te veo, te veo. Hola, Angie. ¿Qué ¿Cómo estás? tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperándote. Feliz de tenerte ahora en mi espacio. Sí, ahora yo como invitada. Qué maravilla esto de los en vivos. Gracias también por la invitación y emocionada. Te cuento que una anécdota, ya para empezar, estaba, Dale. digo, ay no, ya, yo no suelo ser tan friolenta, entonces estaba con esta chaqueta de abajo y me ves súper abrigada porque de pronto me dio frío. Es súper raro en mí, ¿no? Pero bueno, Ah, aquí estamos los nervios de abrigadísimos. enemigo. Sí, la emoción del momento. Cuéntame, Reina, yo te he invitado, tú y yo nos conocemos hace años ya, pero coincidimos en estar en este camino, ¿no? De despertar de conciencia. Y la última vez Sí. que hablamos, una conversación muy bonita la que tuvimos, y me contaste un poquito cómo había sido tu proceso, ¿no? Que coincidió un poco con el tema de la pandemia, como me pasó a mí. Así que me encantaría que empieces contándome cómo fue ese proceso de despertar de conciencia, y cómo fue, ¿no? Desde la pandemia, con todas estas emociones que vinieron a nosotros. Una locura. Ese, ese zarandeo. Sí, Zanaqueo. mira, sí, sinceramente cuando tú me dijiste para que te dé un nombre para la entrevista y lo que íbamos a compartir, eh, wow, me vinieron muchos flashbacks de todo mi recorrido, pero quise integrarlo de alguna manera al tiempo de la pandemia porque pienso que para todos ha sido un reencontrarse con uno mismo, pero para que me conozcan un poco más, y bueno, y también contarte a ti, bueno, yo llevo en este camino más de 10 años, más o menos, pero considero que la pandemia, o sea, en este tiempo en que empezó todos estos cambios, fue como un empujón del universo, como que ya, ok, es hora de hacer los cambios y las transformaciones que tienes que hacer ya. O sea, lo que me he dado cuenta, y justo lo comentaba con una amiga también que también es instructora de yoga, fíjate, pero de Kundalini. Ella me decía, me comentaba que en este tiempo todo está sucediendo muy rápido, con una velocidad que antes como que ya el universo como que te daba chance para que tú analizaras las cosas y digas, ok, todavía tengo tiempo de analizar esto y de pensar, pero ahora no, ahora es como que si no vas a su ritmo, luego te lo muestra de maneras mucho más radicales o más fuertes. Entonces, Ujú. en la pandemia, fíjate, y ya en confianza, porque claro, estoy aquí para contar realmente mi historia, y a mí me encanta contar mi Por historia, favor. haciendo honor al título del en vivo. Eh, me, me sucedieron y asumí muchos cambios. Fíjate, desde dar término a una relación de 4 años, ¿ok? En la que ya, o sea, entre comillas, ya estaba como que decidido un camino, Claro. incluso iba a ir a Barcelona, allí, ¿no? A empezar desde cero, entre comillas, ¿no? Una nueva vida y todo esto. Luego también mi madre hermosa había pasado por un proceso, yo le llamo, no me gusta llamarle enfermedad a una enfermedad, sino una condición, ¿ok? En su cuerpo detonó una condición, pero que le estaba diciendo que tenía que mirar Adiós. por algún lado, sí, y no solo a ella, sino a los que estábamos cerca a ella, ¿no? En este caso yo, mi hermano, mi sobrino en ese entonces también. Entonces fíjate que por todos lados
el universo de algún modo me daba como que pistas. Me hacía así, ¿no? Hello, Como que, ¿qué Ania, está pasando? Sí. sí, 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 claro, pero claro, en ese momento, como muchos entenderán, tú como que reaccionas hacia afuera primero respecto, por ejemplo, en el caso de la condición de mi madre, a mí me zamaqueó mucho porque justo yo estaba de viaje, estaba en Barcelona y fueron momentos para mí de mucha angustia, ¿no? Ujú. En ese momento yo lo único que hice fue reaccionar ante eso y preocuparme, pero también luego dije, ok, ¿qué me está tratando de mostrar esto? Pero en Ujú. ese momento yo no lo entendía, no lo veía claramente, Angie, no lo veía. Y me estaba tratando de decir algo de mi relación de ese Claro. momento. Ujú. Pero bueno, las cosas como iban, entre comillas, normal en mi relación, Ujú. entonces yo no lo veía. Pero ya Claro. luego cuando he regresado a Perú y más o menos un mes antes de que empiece la pandemia, fíjate, mi madre viaja a Estados Unidos Ujú. justamente para estabilizar este tema de su salud, con los Ujú. médicos allí y todo el tema. Allí yo dije, bueno, ya está, todo va bien, ahora voy a darme tiempo también para mí y ver qué pasa. Y también pensaba con esto de que mi madre ya viajó, entonces yo también Ujú. ahora puedo hacer más rápido mis planes de mudanza a Barcelona. Claro, Pero claro. fíjate, ahí nomás empieza la pandemia. El universo dijo, O sea, no, ¿qué más? no, así no va. No, querida, más señales que esa. Pero aún así, Ania, resistente. ¿Cómo, Y cómo esto lo somos, cuento, no? Porque pasa sí, mucho sí. eso que planeamos las cosas y por más de Y que tenemos esas señales, ¿no? Como que nos empecinamos a que no, tiene que funcionar porque yo ya lo planeé así, ¿verdad? Entonces como que no, yo ya veré la forma, pero lo tengo que hacer como lo he planeado. Sí, a mí también me ha pasado. totalmente. Y nos encasillamos en que lo que tú dices tiene que ser así porque yo ya lo he planificado. Y yo, fíjate, y esto lo comparto también como desde mi experiencia para ser una lucecita en el camino de algunas personas que tal vez les resuene mi historia, que yo, o sea, alineada a mi plan y pensaba esto, ¿no? Que creo que también algunas mujeres en algún momento pueden haber pensado, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Y yo decía, 4 años de relación, ay, no, ¿cómo es que voy a terminar esto? Y desde la mente, tú sabes que la mente consciente es la que nos hace la trampa y nos hace girar en ese bucle y ahí es donde se genera la resistencia a soltar o a realmente ver lo que tenemos que ver. Pero ya en todo ese año que yo, fíjate, yo no digo que, yo siempre comento de que para mí la pandemia y con el respeto de las personas que han atravesado momentos difíciles o han perdido algún familiar y esto, pero yo a veces me dicen, estás loca, para mí la pandemia o ese tiempo fue un regalo para mí, Sí, ¿te acuerdas porque que eso cuando hablábamos coincidíamos? Que yo también te decía que para mí había sido una bendición. Y sí, poniéndonos también en el caso de las personas que la han pasado mal, pero en mi caso también fue así, ¿no? Entonces coincidíamos al comentar eso, ¿verdad? sí, totalmente. Y bueno, y tiene que ver también con que considero que los que estamos atravesando este camino, que hemos decidido tomar ese camino, por llamarlo de algún modo espiritual, Ujú. de darnos cuenta desde dónde suceden las cosas o desde dónde las generamos, siempre como que le damos la vuelta a la situación, ¿no? O sea, ya yo dije, fíjate, yo normalmente estaba acompañada por mi madre
o por mi novio de ese entonces, ¿no? Nunca había estado sola tanto tiempo, ¿ok? Podría haber sido un mes, máximo 2 meses, pero no más de ese tiempo. Y para que también se den cuenta de que, claro, nosotras podemos decir, fue un regalo, fue una bendición, pero no todo fue color de rosa, fue también el emerger de muchas emociones, de trabajar muchas cuestiones en mí misma y de darme cuenta de lo que tenía que ya soltar y trabajar, o sea, de transformar. Yo considero que fue un año de transformación. El trabajo interior nunca termina, ¿ok? Pero considero que justamente este tiempo de pandemia fue o sea, una revolución de transformación, literalmente. Interior, ¿ah? Interior, pero lo lindo y lo maravilloso, que yo siempre digo esto también, que entonces al cambiar yo desde aquí adentro, en mi realidad se proyectaba una cuestión totalmente diferente y alineada más a lo que yo realmente quiero. Exacto. Y no fue fácil y también esto para los que nos están escuchando, que a veces pensamos que todo tiene que ser armonioso, que nuestra transformación tiene que ser linda y tienen que salir lucecitas. Es Y todo lo no, contrario, en realidad es todo lo contrario, porque mirar hacia adentro y ver las cosas que tienes que cambiar desde adentro y todas esas creencias limitantes que uno tiene desde pequeñas, hasta las personas que somos ahora, y detenerte a mirar que desde ti viene el cambio, ahí es cuando se muestra la parte más, tu parte más oscura duele muchísimo y claro, como tú dices hace un momento, ¿no? Nosotros decimos, hay una bendición, algo maravilloso, ahora, ahora en el momento de hoy, porque miramos hacia atrás y decimos, wow, todo lo que ha pasado y cómo soy ahora, pero en el momento es dolorosísimo y sufres mucho y ves muchas cosas que no te gustan, te peleas contigo misma, es terrible, de verdad que es terrible. es fuerte. El proceso es fuerte. Yo considero que es como romperte. O sea, te rompes, pero justo hoy día hablando con un amigo, que bueno, eh, nosotros hemos llevado de algún modo el camino de la iniciación a través de una escuela en la que yo ya no estoy recorriendo las actividades, pero aprendí mucho allí. Y él me decía, me comentaba sus emociones, su sentir, lo que estaba atravesando, ¿no? Tiene mucha confianza. Y ahora, desde mi experiencia, yo también le daba una lucecita, ¿no? Como eso, yo creo que lo lindo de este camino es que vamos atravesando por experiencias tan fuertes que de alguna manera cuando alguien viene a ti y te dice, mira, me está pasando esto, tú tienes esa sabiduría, sí, porque es sabiduría a través de la experiencia, de decirle, ok, le narras todo, pero es como decirle, todo va a estar bien. Ah, exacto. Y no Todo va a significa estar que bien. esa persona lo vaya a tomar de la misma manera, o lo vaya a experimentar de la misma manera, pero simplemente plantas esa semillita, ¿no? Y ya Sí, queda en la conciencia de la persona saber cómo manejar y desarrollarlo a su manera. Puede a ser su que sea en manera. ese momento y puede ser que sea más adelante o puede ser que no sea nunca, ¿no? Pero cada Exacto. quien tiene su proceso, cada quien tiene sus tiempos y cada quien tiene este despertar de conciencia a su manera, ¿no? Pero como tú dices, lo bonito es hablar, y yo creo que exactamente, no hay nada más maravilloso que hablar desde la experiencia, ¿no? Porque sabes, puedes Sí, tener un poco de empatía, de compasión hacia lo que la otra persona está atravesando, ¿no? sí, y fíjate lo que él me decía, es que me resonó mucho la frase y que yo pienso de que si no estuviera en este camino tal vez lo hubiera tomado mal, pero él me dijo algo como esto, ¿no?
gracias, agradezco él siempre me dice que agradezco tu generosidad porque por lo que me comentas de tu camino, hay cosas que me resuenan mucho, aún no llego a conclusiones respecto a mí, pero yo agradezco mucho eso, pero también agradezco más tu luz, me dice, ¿no? Fíjate, ahí es donde a la otra persona le haces como, mira, por aquí puede haber una pista, ¿no? O sea, lo que tú dices, de que no es exactamente igual, pero por aquí yo te doy una luz para que tú descubras en tu camino qué es lo que tú tienes que develar o descubrir. Entonces él me decía, pero fíjate esto bien fuerte, ¿eh? Me decía, realmente yo agradezco tu luz, amiga, me dice, que a veces es tan radiante que me hiere. Wow, wow. Sí, esos fueron sus palabras, un audio, ¿ah? Entonces fue como que, wow. Y fíjate, claro, yo si no estuviera en todo esto, yo hubiera, oye, pero ¿por qué me dice que yo lo hiero? Encima le estoy, no. Pero Tal cual. yo le agradecí sus palabras y le respondí con esta frase. La herida, como dice Rumi, la herida es el lugar por donde ingresa la luz. Tal cual, qué hermoso. Y le digo, querido amigo, a través de tus propias palabras estás obteniendo la respuesta a todo lo que te está pasando. Qué hermoso, me encanta. Sí, o sea, Precioso. yo me maravillo cada vez con los regalos del universo hoy en día, ¿no? Y justo hablaba de esto en mi podcast. Voy a hacer mi cherry, por favor Por favor. escúchenme. Síganme por Spotify en el diario de Anja. Ahí narro bastante de mis experiencias, de mis vivencias. Y fíjate que yo comentaba en un podcast que todo está locamente interconectado, absolutamente todo. Y es como lo que la Matrix, eso no es tan en ficción. Y ahora lo entiendo más. En realidad vivimos como en una matriz tal cual, donde hay diferentes elementos que son como piezas de rompecabezas y que Tal cual. según lo que tú vayas accionando, cambiando, transformando, esa matrix te va ofreciendo todo lo que tú necesitas, personas, mensajes, herramientas, así. Esa es la verdadera abundancia. Tal cual. Tal cual. Esa es la Y verdad. qué maravilloso, ¿no? Cuando empiezas a conectar con eso, literal, todo empieza a encajar, todo empieza a cambiar a tu alrededor, ¿no? Y antes, cuando sufríamos, porque siempre veíamos desde la víctima, desde el sufrimiento de por qué me pasa esto a mí, y culpábamos al exterior de que Dios o el mundo tiene algo contra mí, pero cuando te das Amén. cuenta que todo es desde adentro y que todo lo puedes crear tú misma, literal todo empieza a cambiar a tu alrededor y como tú dices, todas las piecitas se empiezan a encajar, las personas adecuadas comienzan a llegar a tu vida, las personas que tienen que traerte mensajes, situaciones y todo empieza a encajar perfecto y maravillosamente. Yo siempre digo esa frase de los tiempos, es católica, pero a mí me gusta mucho, yo no soy católica, pero me gusta mucho la frase de Sí, los tiempos de Dios son perfectos, perfecto. literal, tal Son cual. perfectos tal cual y claro, sí entiendo la frase, pero también fíjate, son perfectos y más aún los hacemos perfectos cuando realmente generamos esa transformación, ¿no? O sea, cuando nos movemos. Y no quiere decir un movimiento de que ya yo acciono, acciono, y es lo que siempre también digo, que la gente a veces, que está bien mover, o sea, accionar hacia afuera, pero ¿de qué te sirve llenarte de cosas hacia afuera, actividades, incluso hasta terapias, ¿ok? Si aquí adentro aún no generas el cambio. O Exacto. sea, ahí es donde hay la fricción y la resistencia también, y donde muchas personas incluso declinan, ¿no? Y dicen, pucha, no, pero ya he hecho esto, he hecho lo otro, y nada cambia. Pero es que hay algo que todavía no estás viendo,
y es adentro, ¿no? Y lo maravilloso es que todas las herramientas están aquí, aquí adentro. O Y muchas sea, veces pasa, y es muy cierto lo que dices, porque muchas veces pasa también que claro, uno sabe que necesita un cambio, ¿no? Entonces empiezas a buscar, leer, investigar y te empiezas a llenar de conocimientos y racionalmente lo entiendes, ¿no? Y sabes lo que tienes que hacer, pero hay algo que no te hace clic todavía acá adentro y ese cambio no se produce porque todavía no lo estás interiorizando y no lo estás sintiendo. Y eso era algo que a mí me pasaba mucho. Yo era de teoría, teoría, ok, sí, lo entiendo, sí, sí, mentira. Entonces, si no lo sientes, porque parte mucho de la conexión, de lo que sientes con lo que piensas. Entonces, no lo sientes, no se va a generar ese cambio. Si no lo sientes, no lo estás nada. tomando. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, qué Sí, importante también es eso de que tienes que sentirlo, tiene que nacer de aquí adentro de tu corazón, ¿no? Para poder hacer el cambio completo. Ujú. desde adentro, sí. Y lo que has dicho es muy valioso también. No basta con saber, no Exacto. basta el conocimiento. Y también hay algo importante, claro, el saber es eso, te enseña a saber más, pero si no lo aplicas en tu vida, y como tú bien dices, que para aplicarlo hay que sentir que ya, ok, queremos generar ese cambio, si no lo aplicas, pues queda como un simple saber y nos convertimos, o sea, y lo hablo desde mi experiencia también, no crea que yo soy así, o sea, ahora que ya, En algún momento, ¿no? Y es con el claro, tiempo, las vidas, es que uno aprende, ¿no? Con la experiencia. Pero sí, claro, claro, pasa también mucho el tema de la coherencia, ¿no? Porque todo tiene que estar alineado, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que, totalmente, sí, esto, yo hago esto, y yo, pero en realidad no lo sientes así, o lo estás diciendo de la boca para afuera y no es la realidad, ¿no? Entonces uno tiene que ser totalmente, coherente todo, con sí. todo. Ujú. Sí, y también fíjate que es muy importante la coherencia, sobre todo en nosotras que transmitimos estos temas, porque si no estás siendo coherente, tu mensaje no va a llegar, no va a llegar de la misma manera. Y justamente es que, y bueno, y para enlazarlo con el tema de mi historia, es que en Por la favor. pandemia, sí, ay, amiga, es que somos muy hablantinas. Amiga, sí, no sé qué pasa. Para enlazarlo con el tema de mi historia, es que la pandemia me dio ese remesón en el plano personal, en el plano amoroso, eh, pero también en el plano de lo que yo realmente quiero hacer y brindar a las personas, de vivir en propósito, pero antes yo realmente no tenía muy claro cuál era mi propósito o a través de qué vía ofrecer mi propósito de vida. Y wow, o sea, la pandemia fue ese encontrarme conmigo y darme cuenta de que yo había estado en una lucha constante entre mi profesión, porque bueno, para los que no me conocen, yo estudié arquitectura, o sea, ejercí también la arquitectura por muchos años. Entonces tenía una lucha entre, ay, no, es que yo estudié esto y tengo que dedicarme a esto y tengo que seguir haciendo esto. Y lo que considero que es mi pasión, pero que lo veía como un hobby, como algo que ya, bueno, voy a hacer esto para relajarme. Pero la pandemia también me enseñó y me dio ese empujón a decir, no hay tiempo que perder. O sea, esto es lo que tú quieres hacer, entonces hazlo al 100%, ya no como algo anexo a lo que hacías, ¿no? Además de que, Y no sé si te pasa a ti, Agnia, pero a mí es que como cuando realmente haces eso que haces de vocación, de pasión, es como que si otro ser se apoderara de ti y todo fluye de una manera tan increíble y lo que compartes y lo que das no sé cómo explicarlo, es una energía súper sí, bonita, ¿no?
Bueno, ese ser es tu esencia, Ya, eres tú mismo. Claro, o sea, esa es otra cosa que la pandemia me regaló también, el tiempo de la pandemia, que es el reencontrarme conmigo misma en mi esencia más pura y permitirme sentir al máximo lo que yo quiero sentir, porque, claro, al estar en una relación que de repente en el fondo no quería estar, estaba como desconectada de mí o estaba queriendo sentir desde la mente y descubrí también el poder de nuestro corazón y no desde un sentido netamente de que corazoncitos románticos, no. Descubrí a través de este método maravilloso que es el método Integra para reprogramar el subconsciente, que el corazón, nuestro corazón, ojo, esto es muy importante, es el procesador de nuestro subconsciente. O sea, las creencias que tenemos en el subconsciente emiten la primera señal al corazón y desde ahí, ¡boom!, generamos la potencia para qué, para plasmar en la realidad. Entonces, yo me había dado cuenta que había subestimado a mi corazón. Yo decía, no, pero ¿cómo es eso que me tengo que dejar guiar por mi corazón? No, 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 o sea, no, no. pero es que eso es lo que Entonces, nos venden, lo que nos meten durante toda la vida, creo, pues, ¿no? exacto. Entonces, yo había entrado en una lucha contra lo que sentía también, ¿no? O sea, fíjate que la pandemia me mostró que yo había generado algunos conflictos internos por justamente mucho saber eso, porque me había llenado de tanta información, yo me considero muy chancona desde siempre, desde niña. Entonces, para mí es muy fácil recibir información, procesar información, aprender. Entonces, lo que tú dices es que nos abarrotamos de saber, 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 conocimiento, y llega un momento en que todo lo quieres hacer al pie de la letra, ¿no? Como que, ya, esto yo lo aprendí así, entonces tiene que ser tal cual. Y te olvidas de esto, del corazón, de sentir y de estar alineada a lo que tú realmente quieres. Porque quieras o no, tu corazón también te da la clave, la señal de aquello que tienes que transformar. O sea, claro, está ligado a Y las que muchas emociones. veces lo dejamos de lado, ¿no? Muchas veces está esa intuición que te habla, que te dice, y ese es tu corazón que está hablando, ¿no? Tu sentir, pero no, y amiga, nunca se equivoca, nunca se equivoca, pero como somos más No, conscientes, como somos más mentales, ¿no? Entonces, siempre la mente, ¿no? Quiere ganar y nos olvidamos de conectar con eso que es tan importante. sí, o sea, como tú dices, entramos en una lucha por todo lo que escuchamos, porque también, ¿no? Podemos escuchar, ya, pero ten cuidado, no confíes mucho en tus sentimientos, que tú eres muy, a mí, por ejemplo, mucho me han dicho, y ahora ya no me importa. Bueno, nunca me importó, creo, también, que yo suelo confiar mucho en las personas, ¿no? Y me acuerdo que una persona también me dijo que de alguna manera yo no veía malicia en las personas, ¿no? Y me decía, tú no te das cuenta, pero entonces yo le digo, pero es que yo veo desde donde yo accionaría también, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo importante también, que lo que no ves en la otra persona es porque no lo tienes como información. Entonces, si tú no ves malicia en la otra persona es porque tú no tienes malicia. Ujú. Y ahí también un punto clave, ¿no? Que también en ese tiempo que te comento, iba mirando mis relaciones con las personas de ese momento, mi madre,
mis amigos, las personas que iba conociendo, pero ¿para qué? Porque lo que yo veía en ellos y que me hacía ruido, ahí es donde yo tenía que mirar, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me emerge esta emoción? ¿O por qué tengo esta reacción? Es porque eso está en mí también. Tal cual, pero no nos enseñan eso, nos enseñan al contrario, a No. reaccionar como lo dijiste al principio, ¿no? De que, ay, y entonces tú sientes algo que te molesta y ya explotas hacia la otra persona o criticas a la otra persona, cuando en realidad es ahí que uno tiene que mirar adentro y decir, ok, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me genera este malestar? ¿Por qué no? Y es Sí, ahí que se origina el despertar de la conciencia, ¿no? sí, esa frase tan linda que lo que ves en mí está en ti, ¿no? Si Tal no, no cual. lo, si no, o sea, si no, no lo vieras. O puede venir alguien y decirte algo ofensivo y a ti ni cosquillas te hace Exacto, exacto. porque no está en ti eso, ¿no? Entonces, es lindo el tema de las relaciones también. Y en ese tiempo que fue tan diferente, ¿no? Yo en mi caso, pues, pasé ese tiempo sola aquí en el departamento. Entonces, la comunicación que tenía era por videollamada, ¿no? Por llamadas. Pero a pesar de eso, fíjate que recibía claves en todo momento, ¿no? Y otra vez voy a hacer mi cherry. El capítulo que viene, el episodio de justo, voy a hablar de las señales, ¿no? O sea, que la vida, el universo te habla en todo momento. O sea, y no es una cuestión de traumarse, ay, pucha, ay, llegó esto, ay, no, ¿qué me pasa? No, o sea, tampoco se vuelven tan obsesivos. Pero donde te haga ruidito algo, ¿no? Ponle allí la atención, ¿no? Vivir en atención plena. Ese es un tipo de meditación también, ¿no? Cual, tal cual. A mí me pasa mucho de que yo medito, yo en las mañanas tengo mi rutina, ¿no? Medito, hago Rutina. mi journaling, mi lectura. Y de verdad que Sí, durante la meditación te aparecen cosas, no es que la meditación, mente en blanco, todo pasa, no, en la meditación aparecen cosas. Entonces, o estás preocupada por algo, o algo te está haciendo ruido, entonces para eso meditas, ¿no? Para tener las respuestas. Entonces, a mí me pasa mucho de que luego hago una meditación con algún tipo de música y a mí me viene, y me ha pasado mucho con los talleres que he hecho con las chicas con las que he conectado, que justo después de hacer las afirmaciones, la meditación, de compartir algo con ellas, ha llegado un mensaje a través de una canción. Y es maravilloso, o me pasa mucho con la lectura, ¿no? Que estoy preocupada algo, pensando por algo, y algún texto me viene, que puede ser de cualquier libro, y la respuesta está ahí, y es algo maravilloso, ¿no? Como que el mensaje que te dice, este es el camino que tienes que tomar, eso es a lo que le tienes que poner atención, ¿no? Y cuando conectas de esa manera con el universo es algo muy, muy hermoso y muy maravilloso, de verdad. muy, muy lindo y que en realidad no nos crean con poderes arácnidos, Ujú. sino que todos, absolutamente todos, tenemos ese poder en nosotros, pero que las personas como viven muy al apuro, muy preocupados hacia afuera de sus responsabilidades, etcétera, pues no No utilizan lo ese ve, poder, ¿no? no lo ve. Y tú sabes que esto era algo que me compartió un amigo hace 8 años. Y él me Sí, decía lo conectado que estaba con Dios, ¿no? Él es muy pegado a Dios y que él le llegaban las como frases o conversación. Y yo en ese momento no lo entendía. Yo de verdad que sí, esta chica está pues loco, eso está loco. y cuando me empezó a pasar a mí, dije, wow, ahora entiendo de lo que me hablaba. Y cuando se lo compartí, como que qué maravilloso, de verdad que qué bonito se siente. Sí, porque de alguna manera también vives también más fluido, sin resistencia, entendiendo, aunque suene trillado, que todo es perfecto como está sucediendo y que si una situación, por más difícil que parezca, te está viniendo a mostrar algo,
Tal algo, cual. Y pasa también que hay momentos que sí que uno se desespera, tampoco es que uno que porque medite haga yoga o esté en este camino, que no, no sí, tienes ninguna emoción negativa, no, igual te pasa, pero ya eres más consciente y ya sabes cómo manejarlo o llegan esas respuestas para exacto. saber cómo manejarlo. Y aquí también algo importante en lo que has dicho, que no se sientan mal si un día de pronto, wow, no tienen ganas de hacer nada, están decaídos o su energía está como que muy baja. O sea, es parte del proceso. Obsérvense, permítanse sentir también esas emociones. Las emociones son información. Yo siempre les comento eso. Son información, te dicen por dónde hay algo allí también que te está resonando y que algo que tienes que transformar y soltar y que de repente ya es el momento de soltar, ¿no? Tal cual. Y es Eh, sentir, ¿no? Y abrazar también esa emoción negativa porque también nos han enseñado mucho de que, ay, no, uno todo tiene que estar todo el tiempo feliz. Ay, que ¿por qué te vas a deprimir? Ay, que no sé qué. Entonces tratamos de ocultar las cosas o tratamos de hacer actividades para tapar esas emociones negativas cuando es ahí donde tienes que abrazar esos sentimientos negativos para entender qué es lo que está pasando, ¿no? sí, y desde la más profunda, la física cuántica, no puedes negar la existencia del polo negativo, ¿ok? Y esto, que no nos convirtamos tampoco en positivistas, ¿no? Que sí está bien alinearnos con lo positivo, alimentarnos, nutrirnos de información positiva, sí, pero que si en el camino se te presenta una situación positiva, fíjate, para que haya la electricidad necesitas dos polos, positivo y negativo. Y ahí es donde en la integración, ¡boom!, emerge la luz. Mira qué lindo, ¿no? Entonces, es la aceptación de esos momentos que pueden parecer no muy lindos, no muy agradables, pero ¿para qué? Para transformarlos, obviamente no quedarte allí, pero para entender qué tengo que tomar de este momento, qué me está diciendo este momento, para hacer la integración con el polo positivo y que suceda la magia. Yo siempre digo que suceda la magia. La podemos hacer suceder. Sí. Me encanta. Pero sí, es muy cierto todo lo que dices. Y a mí me pasó eso mucho tiempo, ¿no? Y era como que chica positiva, claro, pero y cada Estás que reprimiendo. ya te imaginas cómo habrá sido mi despertar, dolorosísimo, dolor máximo. Y no, sí fue terrible, terrible, pero era porque mucho tiempo había tratado de, ¿no? Ocultar, de tapar mis emociones, de tapar lo que sentía por que no, yo no puedo estar, yo tengo que ser feliz todo el tiempo y como sea voy a ser feliz y como sea y como sea y como sea, imagínate, ¿no? Fue súper, súper fuerte ese Claro, y despertar. ahí también viene el respeto a nuestro propio proceso, ¿no? O sea, el respetar el proceso de los demás, pero respetándonos también a nosotros, ¿no? A nosotras también. Tal Y cual. amarnos, amarnos mucho, cobijarnos mucho, porque si no nos cobijamos nosotras, este, esperar a que alguien nos cobije de afuera es siempre como depender de algo externo también, ¿no? Pero es que Que es lindo. lo que muchas veces nos han enseñado, pues, ¿no? A que nos falta un complemento para ser completas, ¿no? La ilusión de la media naranja, la ilusión de que el amor se busca afuera, cuando en realidad aquí, es aquí parte de uno y el amor propio que uno se puede dar para poder, ¿no? Dar amor a los demás. Estamos con la idea de que siempre, ¿no? Afuera, afuera, Totalmente. afuera, que es de adentro, de adentro. Sí, y que esa frase es muy conocida, ¿no? De la media naranja. Yo recuerdo que hace años, y como te digo, he tenido todo mi recorrido. Tenía incluso un blog que le titulaba De violetas y naranjas. Wow, que me gusta el Y nombre. de violetas porque el violeta representa la transformación, el cambio, la transmutación. Y justamente le puse de naranjas porque yo explicaba en mi blog que todos somos naranjas completas, no somos medias naranjas. Hermoso, es Entonces, verdad.
Sí, y que, como bien has dicho, Angie, no podemos dar lo que no tenemos. Exacto, exacto, tal Eso cual. también fue un remesón para mí en el tiempo de pandemia. Me di cuenta que me había olvidado de mí misma por dar a los demás, a los demás, a los demás, a los demás. Y, y ojo que esto a veces, muchas veces sucede, la mayoría de las veces sucede de manera inconsciente, por esas programaciones, lo que nos dicen desde niños, que siempre tienes que apoyar a tu familia y siempre tienes que estar para los demás. Y en ese recorrido No está te vas mal, ¿no? olvidando Pero siempre y cuando no te afecte a ti. Yo siempre a digo, ti, está que no, bien apoyar, está bien ayudar a otras personas, pero siempre y cuando tú ya veas que eso te afecta a ti, que hay algo que ya te está, ¿no? Haciendo ruido, ok, un momento, pausa, ¿qué está pasando conmigo? O sea, como hemos dicho hace un momento, o sea, no puedes darle a otra persona y tú vaciarte y quedarte sin nada, ¿no? De ahí, ¿quién te sostiene a ti, ¿no? Eres tú mismo la que se tiene que totalmente, tratando de sostener algo, ¿no? Y fíjate que eso, con todo el respeto de mi familia, yo he visto mucho eso desde pequeña, ¿no? El tema del sacrificio, que te tienes que sacrificar por por el otro. Entonces, vas creciendo con esas programaciones y viendo eso. Que, como siempre digo también, no hay culpables. No es que, ay, mi familia tiene. No, somos responsables ya siendo adultos de generar cambios en esas programaciones y de asumir la responsabilidad total de nuestra vida. Tal cual, porque muchas veces también sí, pues tendemos a culpar a los papás por la vida que ahora de adultos tenemos, ¿no? Que porque me hiciste así o porque me criaste así, o sea, ya pasó, ¿no? Ahora eres tú, una mujer adulta, ¿no? Ya, papá y mamá hicieron lo que pudieron a su manera, porque tampoco es culparlos, ¿no? Eso me lo enseñó una amiga muy linda. O sea, papá y mamá hicieron lo que pudieron, te criaron como supieron, como ellos también les enseñaron, porque también papá y mamá fueron niños en algún momento y aprendieron de esa manera, Totalmente. ¿no? Pero ya, ahora eres tú adulta, perdona a papá y a mamá por lo que pasó, y ahora eres tú la que te tienes que maternar, la que te tienes que abrazar, la que te tienes que dar todo Sí, ese amor, ¿no? sí. Y claro, ahora entiendo también que, mira, si para nosotras que estamos en este camino, Ujú. que de alguna manera tenemos herramientas para esos momentos bajos o cuando emergen alguna emoción, alguna situación no muy agradable, igual, o sea, nos remece, ahora pienso, claro, ¿cómo yo voy a pretender que mis padres lo hayan hecho todo perfecto si a ellos no les enseñaron todo esto? Ellos educaron a sus hijos, o sea, y me refiero a todos los padres, educan a sus hijos según como a ellos les enseñaron también. Y Claro, eso nadie también, viene con un manual, ¿no? De cómo ser papá, cómo ser mamá, o sea. Ujú. sí, sí, yo también me alucino y digo, ay Dios, o sea, una cosa es verlo y otra cosa es experimentarlo. Y de ahí viene la famosa frase de las mamás, ¿no? Ya me vas a Cuando entender cuando tengas un hijo. Esta frase que te la dice siempre. Sí, 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 mi madre. Sí, sí, sí. Y yo creo que más es el deseo de ellas de que uno como mujer tenga hijos para experimentar eso que ellas han sentido o entenderlas, ¿no? Pero tal cual. fíjate que también hay algo importante allí, no solo desde un sentido de lo que estamos hablando, sino también de la integración de nuestros padres a nuestro ser, a nuestra vida. Porque si no tomamos al padre y a la madre, es muy difícil Tal que cual. nos vaya bien. Tal cual, hay muchas cosas ahí que uno tiene que sanar, ¿no? Tanto por parte de mamá como por parte de papá, que tampoco nos enseñan, que eso uno lo va aprendiendo en el camino. Siempre es muy importante de verdad hacer esa sanación de ambas partes, ¿no?
para observar también de dónde vienen esas creencias que tú tienes, ¿no? Si la aprendiste de mamá, si la aprendiste de papá, cada uno te da una energía, cada uno te da cierto camino, ¿no? Por seguir y es muy importantísimo hacer esa sanación. Ahí también voy a hacer mi cherry, se viene un círculo de sanación el 20 de agosto. Eres libre de hacer tu cherry en tu propio programa. Aprovecha, Sí. por favor, Angie. Ya, más detalles luego, ya. Solo falta la musiquita de fondo. Sí, 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 ya. A la próxima la tengo preparada, amiga. Pero sí. Sí, Angie, linda. Y algo que también quiero compartir esta noche, que hoy día fíjate que estoy en un tiempo en que mi ser me va diciendo, me va como que haciendo así cosquilla y me dice, oye, hace esto, haz lo otro, ¿no? Entonces, fíjate que desde hace una semana me emergió el sacar cosas de mi departamento que ya cumplieron su ciclo y que no necesariamente están viejas o deterioradas, no, o sea, cosas que son útiles todavía, pero que ya no tienen que estar aquí, o sea, hice como que una, entre comillas, depuración y hasta el día de hoy también he estado inspeccionando cajones y todo eso. Es Y importantísimo, sí, sí, importantísimo sí, hacerlo, sí. porque también pasa que guardamos ropa o el vestido que te pusiste Uy, aquel no. matrimonio, que en algún otro matrimonio me lo pondré y lo tienes años ahí No, guardado, no, añazos no, no, ahí, no. no tiene No, que sacar para poder traer eso abundancia, tienes que... Ujú, totalmente. Y tiene que ver con el tema del apego también. Cuando tú no quieres deshacerte de algo, por allí hay también un tema de apego, ¿no? En ese sentido, yo sí soy bien radical. yo también. O sea, antes no, ¿ah? Antes era, Dios mío, acumuladora y compradora Y los compulsiva como no recuerditos, tienes idea. todos. Ahora no, ahora es soltar, soltar y no, sí. Soltar y soltar. Sí, y justamente, fíjate que en uno de los cajoncitos encontré, y es lo que quiero compartir en este punto, encontré una tarjeta de mi padre. Wow. Una tarjeta que mi padre me envió por correo en ese entonces. Por favor, no calculen mi edad, las almas no tienen edad. Este, encontré una tarjeta preciosa que me envió él por correo para uno de mis cumpleaños en 1988. Bueno, ya no voy a... No importa, el año no importa. Para que vean lo regios que estamos, ok. Por favor. Entonces, y, y fíjate, y me conmovió, sentí como una ternura hermosa, y en ese punto justo lo enlazo a lo que quiero compartir. Mi padre, yo elegí un padre ausente, y bueno, y lo digo así, elegí porque para los que no saben o es la primera vez que lo escuchan, eh, nosotros elegimos todo antes de encarnar en un cuerpo, ¿no? Para nuestra evolución. Entonces yo elegí un padre ausente. Y aquí viene también la clave de iniciar esta búsqueda interior y de algún modo cómo inicié mi camino, cómo enlacé o hice clic con este camino. Y justamente fue por esa herida paterna Wow. que le llamamos. Sí. Y por eso, el aprendizaje es que absolutamente todo, hasta lo que te duele, te viene a mostrar algo, es tu maestro, y yo me pongo a pensar que de repente, si no hubiera elegido un padre ausente, de repente no hubiera hecho clic con este camino, Tal cual. porque en ese tiempo, y algo también importante, para mujeres, ¿no? Para las mujeres específicamente, o de repente también para algunos hombres.
yo me di cuenta de esta herida, porque claro, tú dices, no, o sea, de niña a mí me iba súper bien en el colegio, número uno, era súper aplicada. Entonces, incluso me acuerdo haber hecho una exposición de que la ausencia del papá no es ningún obstáculo en tu vida, ¿no? Que bueno, tiene cierto, pero como que yo era muy así, ¿no? O sea, no, yo puedo todo. Pero ¿dónde me vienen a emerger y dónde me doy cuenta de esa herida? Cuando tuve mi primer amor. No te creo. Sí, allí, cuando tuve mi primer amor, eh, y bueno, y sucedieron cosas entre nosotros, cuando yo me entero que él iba a viajar, a mí me dolió tanto, Angie, tanto. Era Claro. como si me estuvieran arrancando un brazo, ¿no? Ay, aquí. Pero desde allí, fíjate la sabiduría de cada uno. O sea, en ese momento yo dije, no, pero es que esto no puede ser normal. O sea, sentir este dolor no puede ser normal. Es que la gente no puede sufrir de esta manera, decía yo, ¿no? Allí, fíjate que puse la mirada, la primera mirada en mí Claro, misma. Y dije, claro. algo debe estar pasando conmigo, algo. Y me resonó el tema de mi padre, ¿no? Y allí, bueno, en ese tiempo, yo humildemente dije, ok, voy a ir al psicólogo, ¿no? Eh, a ver qué es lo que me está pasando. Claro. Y desde Claro, ahí no yo querías entendía, sentir ese dolor para ti, no, o sea, no, algo tiene que estar pasando conmigo, dijiste. exacto. O sea, fíjate qué sabios somos, Angie, y ahora entiendo también desde niña que recibía también muchos mensajes y me sentía como que un poco extraña en los lugares porque yo veía muchas cosas que para mí no me parecían normales, ¿no? Y venimos ya con esa sabiduría, pero la vamos tapando con las programaciones a través del tiempo. Claro. Entonces, mi ser me decía, no, esto no es normal. O sea, no se puede sentir tanto dolor. Algo tiene que estar pasando dentro mío, ¿no? Yo decía humildemente. Y como todavía no había recordado a través de información todo esto, entonces mi primer reacción fue voy al psicólogo, ¿no? Algo me tiene que decir, algo encontraré allí. Y aunque, bueno, con todo el respeto a los psicólogos, ahora voy más allá de la psicología, pero en ese momento, claro, el psicólogo me dio la clave, ¿no? Y me dijo, claro, que de alguna manera esa ausencia paterna, estás haciendo clic con esa presencia masculina que te ha dicho que Ujú. se va a ir de viaje, es como volver a sentir ese abandono y todo eso. Claro. Y desde allí empezó mi camino Wow. interior. Ya, de ahí comencé yo misma. Habré ido que a 2, 3 sesiones con el psicólogo, ya todo ok. Y de ahí empecé a leer libros, Claro. investigar, yo misma autodidactamente y Bien. a través del tiempo ya, o sea, ya llevaba cursos, llevé un diplomado de antropología filosófica, eh, o sea, que los que conectamos con este camino, ya tenemos todo aquí y aquí la sabiduría, pero a través de estos reencuentros con herramientas, con libros, con profesores, vamos recordando toda esa información. Y se siente, ¿no? No sé si te ha pasado porque es algo que lees y es como que si ya lo sabías, ¿no? Es como Claro, tú ay, dices, mira esto, recordar, claro. Sí, tal cual. totalmente. Y esa es la explicación y la demostración, aunque algunos todavía se resisten en creer en las vidas pasadas, ¿no? Porque lo que hacemos es recordar
lo que ya hemos aprendido antes, ¿no? Bueno, Y lo maravilloso es que llega un momento en que ahora con estos tiempos de cambio y en que la gente está tan agobiada y con la incertidumbre de repente pensar de que su vida depende de la afuera, de otros, del gobierno, de la política, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que tú dices, ok, todo esto que yo aplico lo tengo que compartir, lo tengo que transmitir. Y ahí está el propósito, tal cual. ahí está el propósito de vida. Tal cual, qué hermoso, amiga, me encanta eh, toda esta sabiduría que has compartido el día de hoy. Nos quedan unos minutitos, pero Sí. me encanta. Nos podríamos quedar hablando horas del tema. De todas maneras, a ver, un segundo en vivo, así que dalo por hecho. De todas Pero sí, maneras, sí, gracias Angie. Y mira, justo el mensaje, oye, agradecer a todos los que se han conectado hoy día, se están conectando. Libros para mujeres, mira, ahí está la clave del universo. Para hacer mi paréntesis. cherry también. Te digo, dale, dale. Ok, ya mira, que en todo este tiempo también, a través de las señales, mensajes y todo, siempre desde pequeña yo he escrito mucho, yo he disfrutado escribiendo, bueno, también como podrán darse cuenta, también disfruto hablando. Lo Entonces, sabemos. entonces este año decidí ya escribir mi primer libro, de Qué muchos que voy a hermoso. escribir. Sí, Wow. sí, claro que sí. Y para brindar toda esta información, que sea una lucecita en el camino de las personas y que pueda ser de repente una, yo siempre digo como una gotita de lavanda para aquellas personas que en algún momento se puedan sentir perdidas, ¿no? Qué Es hermoso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, amiga, por favor, dime, me tienes que mantenerme al tanto porque de todas maneras de tengo que todas leer ese maneras, libro. de Qué todas maneras. qué lindo, me encanta. Y mira, y justo ahí en Libros para Mujeres, Luisa Fernanda se llama la chica, es una chica de Colombia. Y cómo es que el universo sincroniza, ella tiene un Perfecto. podcast que se llama Libros para Mujeres, donde recomienda diferentes libros que ella ha leído y que le han Qué ayudado también bien. a despertar, ¿no? Y yo di con ella justo en un momento que yo también estaba en esa búsqueda. Y me Ok. ayudaron, ¿no? Uno de los libros que yo amo y que siempre recomiendo es El don de tu alma. Es un libro muy, muy lindo y que ese libro para mí fue preciso para mí, que me ayudó muchísimo en mi despertar. Y justo Hermoso. la voy a estar invitada a ella el próximo jueves. Así que ahí Genial. te voy a pasar la voz también para que estés atenta, porque ella tiene mucho Claro. que compartir, es una chica muy, muy linda. Y mira cómo es, todo se sincroniza y ahora vamos a poder compartir contigo. Totalmente, totalmente, Angie. Gracias por la invitación nuevamente, querida amiga. También muy agradecida por compartir conmigo este espacio y tu energía, que es muy linda. Hermosa amiga, la tuya también. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me encanta conversar contigo desde el primer en vivo que hemos hecho. Vivo De que verdad hicimos, que he sí. notado que hacemos match, hacemos clic y que todo fluye Totalmente. de manera muy hermosa y hemos vivido experiencias similares que nos han ayudado a despertar, a atravesar este camino más consciente y de todas maneras vamos a estar compartiendo más. Creo que tenemos mucho por compartir, muchas semillitas que plantar. Así que, de todas maneras, ahí nos contactamos para otro en vivo. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Ahí voy a compartir en la historia el en vivo. Te voy a etiquetar también para que te sigan, sigan a Gracias. Nani, una persona hermosa, maravillosa. Así que muchísimas gracias a todos por compartir este espacio. Gracias, Sí, amiga. muchas gracias, Angie. Muchas gracias a todos. Buenas noches. ¡Mua! Nos Besitos. vemos. Chao. Chao, amiga.